Canal B15 y Conoce México traen para usted Conoce México y Canal B15 presentan diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Programa Diálogos, ya sabe que es jueves, momento de que usted se tome un tiempo y escuche a mi invitado para que lo conozca mejor, como siempre le comento, para que se haga una idea de quién, en manos de quién hemos estado durante este sexenio, en manos de quién algunos servidores públicos, como el que tengo hoy como invitado, quieren que sigamos estando, haciendo servicio público desde otras áreas. Es un hombre que ha demostrado seriedad en su trabajo, que le dio resultados a Miguel Alonso como secretario del campo, un área desafiante y que ahora ya se proyecta hacia la presidencia municipal de Guadalupe, Zacatecas. Le doy la bienvenida a Enrique Flores Mendoza. Bienvenido a tu programa Diálogos. Silvia, pues un placer, agradecerte infinitamente esta oportunidad y qué mejor que también aprovechar para saludar a tu amplio auditorio prácticamente en todo el estado de Zacatecas. Así es, y en todo el estado de Zacatecas donde has tenido mucho trabajo, Enrique, donde tuviste, mira, te comento, hicimos un acuerdo con las áreas de prensa del gobierno del estado, podemos decir que directamente con el gobernador del estado, de estar invitando servidores públicos de distintas áreas para que nos hagan el balance del sexenio que ya vive sus últimos meses. Y naturalmente que en el caso del campo, bueno, ahí está ya un nuevo titular, pero yo dije, vamos a, con todo el respeto a este nuevo titular, vamos a mejor a convocar a Enrique, porque bueno, te hiciste cargo todo el sexenio, ¿verdad?, de la Secretaría del Campo, o relevaste a alguien, ya se me olvidó. No, afortunadamente me queda muy claro que voy a pasar a la historia como el primer secretario hoy del campo, antes Desarrollo Agropecuario, Fomento Agropecuario, con mayor permanencia. Yo tuve el honor, el alto honor, gracias a la distinción del señor gobernador Miguel Alonso, de durar 5 años, 5 meses prácticamente bajo esa alta responsabilidad. Quiere decir que lo estabas haciendo, oye, lo estabas haciendo bien, ¿no ha habido un secretario que ha durado todo eso? No, tengo ya esa gran satisfacción. ¿A qué lo atribuyes? Pues mira, la verdad que sin el respaldo, sin la visión de un hombre como Miguel Alonso no lo hubiéramos podido haber hecho. Ajá. Yo me llevo la satisfacción de poder decir públicamente que en esta administración sentamos la base para pasar de una agricultura tradicional a una agricultura moderna, una agricultura planeada. Por vez primera en la historia de Zacatecas, durante 3 ciclos consecutivos, y este será el cuarto, 2016, Ajá. logramos tener un promedio de 150,000, 200,000 hectáreas de temporal en agricultura por contrato, lo que no se hacía antes. Fue una gran innovación de este gobierno, ¿verdad? Por supuesto, que va enfocado a despresionar la sobreproducción de frijol, en donde Zacatecas sigue siendo líder nacional, pero que por la caída del consumo de este grano luego no teníamos condiciones adecuadas para su comercialización. O sea que muy bien, nos podíamos sentir muy orgullosos de ser el estado que más frijol producía, pero al mismo tiempo nos estaba generando un problema económico a los productores, por supuesto, al sector. En la ley de la oferta y la demanda, que es muy simple, al tener una sobreproducción, Ajá. los precios se caían, no permitía que el agricultor tuviera una ganancia, en algunos años ni siquiera recuperar los costos de inversión. Ajá. La visión establecida desde el propio Plan de Desarrollo 2010-16 del gobernador Alonso Reyes, se planteaba ya este reto, es decir, qué condiciones de suelo, de clima, la ubicación privilegiada que tiene Zacatecas nos permitiría producir cultivos que tuvieran una demanda de mercado asegurada, Ajá. que no es el caso del frijol. Claro. En función de ello y el reconocimiento al INIFAP, que es la institución de investigación del sector, promovimos que los productores dejaran de sembrar frijol para entrar a sembrar cebada para la industria maltera. Todos sabemos que en Zacatecas está la industria maltera más grande del mundo y que tiene un desabasto de su materia prima, que es la cebada maltera.
Qué locura, ¿no? La O sea, si condición- aquí se necesita y tiene desabasto, o sea, son cosas, de esas cosas del campo que uno no entiende. Porque la gente se aferra a sus cultivos. ¿O cómo, sí, mira, cómo lo con una comentarías? tradición histórica de ser un estado frijolero, Ajá. porque pues hay que recordar que anteriormente habría un precio de garantía, había una CONASUPO, que Claro. prácticamente absorbía el compromiso de comprar y comercializar toda la producción. Estos esquemas por la globalización mundial quedan atrás, entramos a un libre mercado. Ujú. Sin embargo, los agricultores, pues al no tener una mejor orientación y históricamente haber venido sembrando durante varias generaciones frijol, pues seguíamos sembrando frijol. Y decía hace unos instantes que lamentablemente también como mexicanos, el consumo de frijol, un grano básico en la canasta, ha caído drásticamente, Silvia. En los últimos 15 años, de traer un consumo per cápita de 20-25 kilos, hoy estamos en 7 kilos y a la baja. ¿Cómo crees? Así es. De 20, 25 kilos bajar A a siete. 7, dejamos de comer frijol los mexicanos. ¿Por qué? Haz ¿Tú un- tienes una idea, tú que estuviste en el sector? Haz un balance histórico, mira, hace cuántos años era una tradición en las casas limpiar en la mesa el frijol, Sí, era un platillo obligado en la mesa, sí. al final tu platito de frijoles. Yo recuerdo que cuando una mujer no podía amamantar a su hijo por X condiciones, decían dale jugo de frijol porque es un alimento nutritivamente completo. Para las personas anémicas, Es tómate el caldito de frijol y come hasta frijolito. afrodisíaco dicen Ah, que no es, me ¿eh? digas. Por favor, tan solo por eso regrese al frijol. Y bueno, mira, los economistas basan esto que hay tres grandes factores. Ajá. El más fundamental es el surgimiento del microondas y las comidas instantáneas, las pastas instantáneas, la incorporación de la mujer a la vida laboral, afortunadamente, Ah. y pues la desinformación que existe en cuanto a la propiedad nutritiva del frijol. Ujú. Hoy, por supuesto, el reto es seguir promoviendo el consumo de frijol porque es un alimento, repito, nutricionalmente completo Sí. para que podamos tener mejores condiciones. Pero volviendo al tema de la agricultura planeada, la agricultura por contrato, así como comenté la condición de Zacatecas para producir cebada y una demanda asegurada, Ajá. también lo tenemos para producir trigos panificables para las industrias harineras, Ajá. que al igual que la cebada hay un déficit en el país, y lo mismo estamos haciendo con cultivos oleaginosos para producir aceites. Agricultura por contrato, para que el auditorio lo tenga muy en claro, es que antes de sembrar, el agricultor sepa quién le va a comprar su cosecha y a qué precio, y que también la industria sepa quién le va a abastecer. Antes de que me platiques más de la agricultura por contrato, dime algo. ¿Se logra realmente en este sexenio convencer a los productores zacatecanos de cambiar la vocación productiva del Estado? ¿Se logra y en qué porcentaje? Te hago la pregunta porque durante muchísimo tiempo escuché gobernadores decir, invitar, convocar, incentivar, y sin embargo no se lograba. La gente seguía aferrada a sus cultivos, así como se aferra a los lugares donde vive. Entonces, ¿se logra en este sexenio? Y si se logró, ¿en qué porcentaje? ¿Y por qué sí se logró? Sí, como yo bien comentaba, me atreví a decir que públicamente habíamos logrado sentar las bases Ajá. para ya transitar de esta agricultura tradicional a una agricultura moderna, una agricultura competitiva. En el estado, históricamente, 1 millón de hectáreas se siembran bajo la modalidad de temporal, Ajá. pero también reconocemos que de ese 1 millón de hectáreas, 300,000 no debieron nunca haberse abierto a cultivo. Son suelos improductivos, donde no hay condición de clima, donde no hay pendiente adecuada, suelos salinosos, suelos calichosos, pero que también por políticas públicas mal orientadas, como el Procampo, que decía que por el solo hecho de sembrar te daba un estímulo por hectárea, pues mucha gente simulaba sembrar en esos suelos que no son aptos para ello. Otras 500,000 hectáreas son las que consideramos con las mejores suelos, suelos tipo 1, suelos tipo 2, que nos permiten ser competitivos. Ahí más allá del clima, el suelo es un factor importante, y es donde te comentaba que de esas 500,000, prácticamente 200,000 ya el año pasado, casi el 40% hicieron ya la reconversión productiva. Y eso nos permitió que se sembrara frijol
en base a la demanda de un mercado. No tuvimos, tú lo recordarás, los grandes problemas del campo a final de año eran luego la comercialización del frijol, y es lo que se traducía en el reclamo justo de nuestros productores si no había el precio. El famoso precio de garantía. ¿Qué era eso, precio de garantía? Que hasta marchas y mítines y muchos líderes políticos de estos que hay en el campo incrustados, que les encanta mover gente, llegaron a usar esta como una causa de lucha, ¿no? Y en el que también Zacatecas es semillero, ¿eh? Aquí tenemos la cuna de los barzones. Sí, aquí tenemos cuna, pero claro. Pues mira, era justamente, como su nombre lo dice, un precio que le garantizara al productor que iba a recuperar los costos de inversión, lo que le lleva a establecer una hectárea de un cultivo y tener un margen de ganancia. Y eso el gobierno de la República entraba como garante pues de que se diera cumplimiento a ello. Otra condición particular del frijol es que, a diferencia de otros grandes granos, no cotiza en ninguna bolsa de granos. Entonces no hay un referente para establecer un precio internacional del frijol. El trigo, la avena, la cebada cotizan en las bolsas de granos y hay precios internacionales. ¿Y el frijol no? Y el frijol no, porque el valor de la producción mundial que tiene no alcanza para poder entrar a cotizar en una bolsa. El frijol no tiene un consumo generalizado como otros granos y en consecuencia no hay un precio internacional. Claro. Todos los años es pues un albur, literalmente hablando, establecer un precio. Se ha hablado de precios de referencia, de decir, bueno, si nos comparamos con el vecino país del norte, ¿cuánto se está pagando allá el frijol negro? Si descontamos el trabajo de poscosecha, el cribado, el flete, ¿cuánto debiera de valer en México? Y sacamos precios de referencia. Hoy decíamos que lo que marca es una economía globalizada, la ley de la oferta y la demanda. Claro. Al ama de casa no le interesa consumir un frijol zacatecano, o un frijol peruano, o un frijol norteamericano. Lo que le interesa es que el frijol esté de buena calidad y a un buen precio. Y que esté nuevo. Por supuesto. Porque un frijol viejo no queda bien. Ahora, regresamos a lo mismo, ya no hacemos frijol. Bueno, yo nunca en mi vida he cocido casi frijol, y muchas mujeres ahora lo buscan ya preparado, en algunos lugares en tortillerías lo venden preparado, pero sí, disminuye totalmente de la dieta de todo mundo. Y entonces, en ese sentido, sin precio, sin la cotización esta que dices internacional, sin el consumo, sin nada, se iba presentando un panorama que obligaba acciones muy específicas de este gobierno, y se toman decisiones con resultados muy positivos, ¿no? Esto que estamos comentando, ¿no? Hacer una planeación estratégica, obviamente ofertarle al productor un menú de opciones. El productor tiene muy claro que si hay sobreproducción de frijol no podía hacer una adecuada comercialización, pero pues faltaba la orientación a decirle, mira, aquí hay una opción más viable. Otro factor de éxito en esta diversificación productiva es que en el caso de la cebada, del trigo y del girasol, los productores lo venden directamente a la industria. Aquí no hay ningún famoso coyote, ningún intermediario, que luego también afectaba en gran parte la comercialización del frijol. Se acabaron los coyotes. Junto con la disminución del consumo de frijol, se acaba el coyotaje, o se abate en una medida muy amplia. Pues sí, porque hoy no tenemos una sobreproducción, estamos encauzando el mercado, el productor le vende directamente a una industria altamente confiable. El caso de las cebadas, pues con el Grupo Modelo, los trigos panificables para las industrias harineras, pues con Gamesa, con Bimbo, con Estrellas de Oro, con Grupo Vida. El caso del girasol para la industria aceitera con empresas como Sabritas, PepsiCo, que demandan aceite para sus frituras, y que eso además, otra condición altamente favorable es que estos cultivos, a diferencia del frijol, son cultivos de porte alto, que no dejan desnudo el suelo como lo hace el frijol, y nos ayudan a detener el problema severo que ya tiene Zacatecas de avance de la desertificación. Estamos perdiendo todos los años la capia arable, el migajón, el capital del productor es su suelo. Claro. Y nosotros perdemos, y está también cuantificado, de 30 a 40 toneladas por hectárea de capa arable por las condiciones del estado de Zacatecas, que tenemos meses de muchos vientos. El suelo está desnudo, el suelo está flojo, el aire levanta las tolvaneras,
Todos sabemos que en la franja frijolera más importante del país, que es Río Grande, Sombrerete, Juan Aldama, Zainalto, hay momentos en que hay que detener el tráfico en la carretera porque no puedes ver, no puedes transitar por las grandes tolvaneras que se provocan por la erosión. En Zacatecas nos llueve poco, pero cuando nos llueve de manera fuerte, torrencial, y también al agua arrastra el suelo desnudo, van los arroyos que parecen de chocolate, llevándose la capa arable, el patrimonio de los productores. Estos cultivos, además de tener un mercado asegurado, también por su condición de porte alto, nos ayudan a frenar la velocidad del viento, a frenar la velocidad del agua, a detener el avance de la desertificación, que es muy importante. Esto se traduce tan simple, Silvia, como que el productor ha entendido que tiene que sembrar lo que pueda vender. Qué bueno no a ver que cómo ya lo vendo entendió. Lo que ya sembré, ¿verdad? Exacto, esa es la gran diferencia. Qué bueno que ya lo entendió y qué bueno que es en este sexenio y qué importante que vengas y lo subrayes, porque somos muy dados a decir y a juzgar con extrema facilidad. No se ha hecho nada en este gobierno, no hay resultados de nada, o son mínimos, o no vemos, no se ven las obras espectaculares, pero tan solo en este ámbito del sector agropecuario, con esto que me estás diciendo, de verdad yo estoy muy impactada y es una cuestión muy de fondo, pues, son soluciones de fondo a problemas que también son de fondo, ¿no? ¿Y cómo anda el sector ganadero? ¿También te toca a ti? Por supuesto. Claro, ¿verdad? Y si me permites antes de entrar al sector termina, ganadero, tú termina. Yo soy mala para los temas del sector agropecuario. Redondaría esta idea porque mira, la importancia de poder tener la certeza de nuestros agricultores a quién le van a vender antes de sembrar, se logró obviamente primero por la voluntad y decisión de nuestros hombres y mujeres del campo, pero gracias a que el gobernador Alonso Reyes tuvo la visión y la condición de hacer estrategia con el gobierno de la República, con el respaldo del presidente Peña Nieto, de los secretarios de Agricultura que nos tocó transitar con 3 secretarios en estos 5 años y medio, para que le ofertáramos al productor la semilla de estos nuevos cultivos sin un costo para ellos, claro, asistencia técnica, que fue el factor fundamental para que el productor, que entre paréntesis hago el comentario, el 40% de la población en Zacatecas sigue viviendo en comunidades rurales, y la gente que se dedica directamente a la actividad primaria del sector agropecuario le da promedios de 62 años. Entonces era pues muy difícil romper el esquema, romper el paradigma, y máximo si ellos dicen, yo en cuanto llueva voy a sembrar frijol porque es el grano que tengo y tengo la semilla y voy a sembrar. Claro. La estrategia implicó pues decirle, usted no va a gastar en semilla de un nuevo cultivo, hacemos el esfuerzo del gobierno de la República, el gobierno de Zacatecas, le damos las semillas sin costo. Yo no sé cómo se establece este nuevo cultivo, le ponemos asistencia técnica sin costo para usted, para que pueda aplicar el manejo cultural de estos nuevos cultivos, le damos un seguro contra contingencias climatológicas, heladas, sequías, arrastres, para proteger esta inversión, tanto del gobierno como la suya, que es la más importante, y por escrito usted firma un contrato con la industria y la industria con usted de a cuánto le va a pagar. Oye, tengo que hacer un comentario. Yo decía sexenios tras sexenios y no se lograba cambiar la vocación productiva de nuestros, valga la redundancia, productores, pero ahora entiendo por qué sí se logra. Mira lo que me estás diciendo, o sea, se les dio la semilla, se les dio asistencia técnica, se les garantizó el mercado, entonces bueno, ya solo el que fuera demasiado terco no lo aceptaría, ¿no? Sí, dicen que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Claro. Entonces se logró favorablemente una sinergia donde el productor que decidió entrar a la aventura fue viendo los resultados positivos y se fue de boca en boca del productor pasando esta condición de alta productividad. Porque la parte fundamental, Silvia, no es solo el haber dado la semilla y decirles que hay una industria segura, sino que económicamente son cultivos altamente más rentables. Si nosotros establecimos el pasado ciclo que me tocó como secretario del campo, el precio internacional para la cebada maltera en 4,300 pesos la tonelada, y nuestros suelos, de los que he hablado,
podemos aspirar a levantar 3 toneladas por hectárea, pues el productor levantó más de cerca de 13,000 pesos. Y en esa misma hectárea un productor, siguiendo en la historia, en la tradición de sembrar frijol, pues podría levantar 400, 500 kilos y al final del día ver a cuánto se va a pagar, si a 8 o 9 pesos. Entonces el ingreso económico pues quitó toda duda del productor al saber que le está dando más dinero a ese cultivo, que está cuidando su patrimonio, que es su suelo, que tiene un pago seguro, que una vez que entrega la cosecha en 25 días le están pagando y no llega el coyote y le deja un cheque balino, no lo vuelve a ver. Claro. Esto es una sinergia que adicionalmente provocó que el Grupo Modelo, después de muchos años, decidiera hacer una nueva inversión de $60 millones que arrancará en los próximos días para poner una nueva maltera. Vaya. Una vez que ellos están viendo que ya se está produciendo la malta aquí, que no la tienen que traer no de otro lugar del país, de otra latitud del mundo, ya anunciaron junto con el gobernador esa inversión de $60 millones para tener una nueva maltera. En el caso de las industrias harineras, también ya están invirtiendo en hacer centros de acopio en la zona donde llamábamos frijolera, para tenerlo ahí. Ya se está construyendo también una planta para que por vez primera en Zacatecas produzcamos aquí el aceite. Ya no es solo la aspiración de mandar el producto, sino que ya lo vamos a transformar también aquí en Zacatecas. Ya estamos dándole ese famoso valor agregado a la producción primaria. Pues son verdaderamente avances incuestionables. Ahora, ¿cuál es el mayor enemigo? Porque estamos hablando de todos los pasos que se tuvieron que dar, pero me pongo a pensar, si seguimos dependiendo del temporal, ¿sí? Sea cebada o sea lo que sea, seguimos dependiendo del temporal. Ese sería el siguiente paso. El cambio climático sería el gran enemigo. El gran enemigo. Zacatecas, pues ahora sí que aquí Dios nos puso. Sí, sí. Está ubicado en la franja desértica mundial. Así si aquí es. tuviéramos una esfera del globo terráqueo, estamos en las latitudes de los grandes desiertos, del Sahara. Nos llueve en promedio 510 milímetros al año. Y en los meses de primavera, que es cuando por condiciones naturales se puede aspirar a sembrar, nos llueven menos de 430 milímetros. Cuando no nos neva. Y cuando, ahora sí que, yo decía no en estos días pasados, Dios mío, una primavera nevando, porque y me dijo alguien, es que todavía no es primavera. Dije, ay, por favor, pero faltan unos días. O sea, así esa parte siempre va a seguir siendo el gran reto. Estamos ubicados en la franja desértica mundial. El 77% de nuestra superficie es árida y semiárida. La excepción son los cañones, que todos lo sabemos. Claro. Es decir, estamos en condiciones de pues un alto riesgo para hacer agricultura y ganadería. Entonces estamos lejos, Enrique, de pensar que nuestro campo zacatecano podría ser una zona de sinónimo de progreso verdadero, porque bueno, hay avances, hay cambios, hay muchas decisiones con resultados, pero sigue habiendo un margen, es decir, un porcentaje de pobreza que no podemos ocultar, o también ya cambió. No, sí, yo creo ¿verdad? que aquí el reto, y no solo a colación del presupuesto base cero, sino el reto que se planteó desde un primer momento la administración de Miguel Alonso Reyes fue enfocar el recurso público del sector agropecuario a la parte donde tengamos condiciones de potencial productivo. Ajá. Es decir, el recurso público al sector agropecuario a través de la SECAMPO no va a la asistencia social, va enfocado a las condiciones de productividad, sin que se tome mi discurso como a decir que se descuidó a las clases desprotegidas. Aquí ese ha sido el gran problema, que luego se dice que nosotros teníamos que aplicar recursos para apoyar la subsistencia, ¿no? Allá está Cedesol, allá está el DIF para entrar a esa parte. Claro. Nosotros hemos sido muy pulcros en esa parte de que el recurso público vaya a apalancar donde tenemos condiciones de productividad. Por eso te decía que del 1,000,000 de hectáreas, las 300,000 que no tienen condición para hacer agricultura, no las hemos apoyado en este esquema. Claro. Tampoco las hemos dejado solo. Ahí la estrategia fue dejar de hacer agricultura para que volviera a ser agostadero.
La superficie, antes de ser agrícola, es monte, es agostadero. Ajá. Llega la mano del hombre, hace un cambio de uso del suelo y trata de hacer agricultura. Esa superficie no tiene esa condición, ahí hicimos una regresión productiva, regresar a lo que era en antaño, donde teníamos las grandes ganaderías de ganado menor. La condición del semidesierto es para producir cabras, para producir borregos. Y esa parte la tiene muy clara también el productor. Dejó de meterle dinero del bueno a lo malo, porque no le era costeable tratar de sembrar para tener una cosecha cada 10 años. Allí le aseguramos el apoyo del Procampo al agricultor, le dimos apoyos para que cercara, para que excluyera, para que la naturaleza por sí misma haga su trabajo, se regenere, haya capa vegetal que te decía que es tan necesaria para detener el avance de la erosión, y el productor aspire que en lugar de estar cada año metiéndole dinero, reciba su Procampo si ya hay que tener que sembrar y pueda en 2 o 3 años meter allí 5 o 6 borregas, 5 o 6 chivos y tenga un ingreso. La pregunta de todas maneras es la misma. ¿Es posible pensar en un campo próspero, bueno, comparable, no, si digo yo comparable al campo de Estados Unidos, bueno, creo que estaríamos muy lejos, pero de decir, esta gente ya vive como en otros tiempos, que hubo tiempos en que productores del campo eran gente pudiente, con dinero para salir adelante y vivir bien. El sector agropecuario en Zacatecas hoy día aporta entre el 10 y el 11% del PIB estatal, entre 12 y 15 mil millones de pesos. Pero prácticamente el 40%, prácticamente 7 mil millones de pesos, los aporta la agricultura de riego, que se da solo en 130,000 hectáreas. Seguimos ahí. Contra el 1,000,000 de hectáreas de temporal. Así de contrastante están las cifras. Así de contrastante. Dedicamos 1,000,000 de hectáreas a la agricultura temporal contra 130,000 hectáreas a la agricultura de riego. Y de esas 130,000 hectáreas de riego, prácticamente 100,000 se riegan con pozos profundos. Porque en Zacatecas, reconociendo que somos un estado deficitario en agua por la condición que ya comenté de estar en la franja desértica mundial, tampoco tenemos las grandes presas, las grandes obras hidráulicas que nos permitan retener el agua aquí. Sí. Al inicio de la administración del gobernador Oye, Alonso, te voy a decir, ¿cuál agua? O sea, puedes tener enormes presas, pero si somos desierto, ¿de dónde sacamos el agua para llenarlas? Pero nos obliga más a tener infraestructura para que lo poco que nos caiga lo retengamos aquí. Okay. Solo el 33% de lo que nos llueve podemos retener en el estado. El 77% restante, se va. Literalmente por la altitud geográfica del estado, somos la parte alta de la cuenca y escurre a los estados vecinos. Y con vedas estrictas de 70, 80 años del gobierno de la República, que no nos permitía construir las obras hidráulicas para retener la poca agua que nos cae en Zacatecas. ¡Ay, qué escenario! Ese es otro de los grandes logros de la administración de Miguel Alonso Reyes. Gracias a la voluntad política del presidente Peña Nieto, se levantó la veda irrestricta de más de 70 años en Zacatecas. ¿Se levantó? Está levantada, nos autorizaron por vez primera en 70 años, en base a estudios de cada cuenca hidrológica, poder disponer de nuevos volúmenes en una primera etapa de más de 100 millones de metros cúbicos para poder construir las grandes obras hidráulicas que no solo en materia de agricultura y ganadería necesita el Estado. Nada florece si no hay agua. Nada. Tenemos el gasoducto, que es otro de los grandes logros del gobernador Alonso, pero la industria seca es mínima. La mayoría de las industrias demandan abasto de agua. Por supuesto. Entonces, el Estado cuenta ya con un estudio de perfectibilidad, un proyecto técnico aprobado por la Conagua para construir, eso sí ya no nos tocará, serán nuevas administraciones, lo anunció el gobernador Alonso en su pasado 5º informe de gobierno, tanto la autorización de ese nuevo volumen como el proyecto ya aprobado para que se construya una gran presa y un gran acueducto que traiga al corredor Guadalupe-Fresnillo el abasto de agua para uso potable industrial, que pueda garantizar a la par del gasoducto ese desarrollo industrial que demanda una entidad como Zacatecas. Pero adicionalmente, como nunca en la historia reciente de Zacatecas, y ahí están los hechos concretos, construimos más de 3,000 grandes bordos
Y cuando hablo de más de 3,000 grandes bordos y 71 medianas y pequeñas presas, hablo de que ya podemos retener en este momento, ya se dio el año pasado gracias a las lluvias extraordinarias, 48 millones de metros cúbicos más. Que si no se hubiera hecho esa inversión, que estuvo cercana a los 1,000 millones de pesos, esa agua no se hubiera quedado como hoy la estamos ya aprovechando en Zacatecas. Qué bueno. Todos sabemos que más allá del uso inmediato que damos en los bordos, en los espejos de agua, cuando abreva el ganado, cuando se consume agua ahí, es la recarga de los mantos acuíferos. Claro. Te decía que de las 130,000 hectáreas, 100,000 son con pozos profundos, que hoy tenemos una desproporción entre lo que se infiltra contra lo que extraemos. Hay años de sequía, como el 2011, por cierto, en este sexenio nos tocó, en el 2011, la sequía extrema, la peor de los últimos 70 años. La peor de los últimos y apenas 70 el año años. pasado, el 2015, el año con lluvias más abundantes sin registro histórico. Qué bueno que ya se habían hecho esos. Así es, ya el agua se nos está quedando aquí, se está aprovechando aquí. Tocó en este sexenio los dos extremos. Así es. Y yo, en serio, entre más te escucho, pienso en esas organizaciones sociales que antes salían a dar la batalla política, ya no las vemos porque ya no hay mucho motivo, o sea, se les perdió la bandera. Pues mira, fue, como te decía, todo esto posible primero por la voluntad de nuestros hombres y mujeres del campo, que entendieron pues que el reto era sembrar lo que el mercado demanda, que entendieron que solo haciendo un equipo entre productores y gobierno podíamos salir adelante. Yo dediqué muchas horas de estos 5 años y medio a diálogos diarios, directos con los representantes de nuestras organizaciones, gente que más allá de lo que se pueda pensar, porque luego daban molestias en las áreas urbanas, al tomar carreteras, al tomar oficinas, pues no, lo hacían solo con el afán legítimo de tener una mejor condición de vida para ellos y su familia. Claro. Una vez que juntos logramos este esquema y que estamos construyendo, insisto, esta parte fundamental que ahí se queda para que lo juzguen en lo inmediato y lo juzguen generaciones venideras, nos hace decir que estamos muy satisfechos de lo que se hizo, haber logrado esa infraestructura hidráulica que el Estado requiere en el sector agropecuario, sentar las bases de esta agricultura planeada, de esta agricultura comprometida, lograrle dar valor agregado a la producción primaria, pues se dice muy fácil. Yo por eso me he atrevido a decir, cuando hay algunos que no están de acuerdo con lo que hemos venido generando, al decir que era muy fácil hacerlo, al darle la semilla al productor, al tener la industria, pues el productor ha estado siempre, la industria ha estado siempre, sí, ¿no? Sí, sí. Si era tan fácil, mi pregunta es, ¿por qué no lo habían hecho? Exactamente. ¿Verdad? Bueno, quiere decir que tuviste mucha atención al término de planeación y también hiciste política con los productores. Lo acabas de decir, ir a convencerlos. No era cosa nada más de que se diera como por generación espontánea. Yo creo que es uno de los aspectos más complicados que pueden haber, convencer a la gente del cambio. Por supuesto. Somos resistentes al cambio. Pero háblame, me vas a comer el programa, mira, ya llevamos más de media hora, háblame de la ganadería, porque luego quiero que me hables de que como que ahora eres candidato a presidente municipal de Guadalupe, hazme el favor. Pues mira, de la ganadería, Zacatecas dedica 4 millones de hectáreas a la ganadería extensiva. Estamos dentro de los primeros 15 lugares nacionales en la producción de ganado bovino y dentro de los primeros 5 lugares en la producción de ovinos y caprinos. Nos levantamos de aquella terrible crisis en que vimos en las páginas de los diarios nacionales y también locales los huesos de los caballos y vacas y toros que se morían de sed. La verdad que la naturaleza es muy sabia. Mira, por eso siempre se ha dicho que la madre de todos nosotros es la naturaleza. Por supuesto. Y yo estoy convencido que la sequía extrema del 2011, pues con toda similitud a lo que es el cuerpo humano, pues la naturaleza sudó una calentura, nos puso un alto a todos. Claro. Nos dijo, a ver, me quieren terminar, me quieren acabar. Aquí voy. Dense cuenta de que lo están logrando. Claro. Zacatecas, te decía, tiene 4 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva. La ganadería extensiva es cuando
el ganado está libremente pastoreando en los agostaderos. No producimos forrajes, no producimos granos como Sinaloa, como otros estados que sí lo hacen por la condición geográfica de la entidad, y dejamos pues que en los agostaderos apacente el ganado. Una vez que adquiere peso, lo comercializamos. El gran tema es que lo comercializamos vivo, en pie. Exacto. Y se lo llevan a otros estados, finalizan las engordas con grano, con forraje, sacrifican el ganado y nos regresan las canales, nos regresan los cortes con el valor agregado No y el puede sobreprecio. ser. ¿Así estamos? Ya he o echado también le ya he echado avanzamos. yo varios comerciales aquí, pero bueno, Tú me lo has sigue echando, permitido. todos los que quieras. Mira, veamos aquí nuestro entorno inmediato en la zona conurbada, ¿no? Tenemos que carne La Laguna, que carne Sonora, que carnes, bueno, varias Carnes selectas de tal, sí. de estados vecinos. Llegan ¿verdad? de otros lados, claro. Pero lo más triste del día, Silvia, es que es ganado zacatecano. Ay, ¿Qué te digo? Dios. Nosotros en esas 4 millones de hectáreas hay un término que se llama coeficiente de agostadero. Ajá. Es decir, cuántas hectáreas necesita una vaca y su becerro para poder comer. Ajá. ¿Y No cuántas no es el necesitas? coeficiente de agostadero igual aquí que en la Huasteca Potosina o que en Veracruz, con las lluvias que hay No, allá. imagínate. Allá en una hectárea una Claro. vaca anda en Disneylandia, ¿no? Literalmente hablando. Oye, me vas a recordar que yo tuve 3 vacas en Veracruz. Pues en un rancho de Veracruz y se me olvidó, me regresé a vivir a Zacatecas Y y las se me olvidó dejaste. seguir en contacto con las personas que cuidaban mis vacas. Fíjate, yo creo que ya las vendieron, quién sabe a quién. Bueno, Pues y aquí en entonces, promedio se necesitan 15 hectáreas ay, por Dios. por unidad animal. Pues sí, ¿Cómo? tú ves los agostaderos de Mazapil, de Melchor Ocampo, No, de pues, Villa de imagínate. Cos. Por supuesto que cambia en Jalpa, en Juchipila, pero el promedio de Zacatecas son 15 hectáreas por unidad animal. Y luego a veces las vemos que andan en el sector urbano. Yo vivo en Colinas del Pues Padre y buscando cada la rato comida. andan las vacas. Por ahí el otro día me las encontré en pleno libramiento, me encontré 2 vacas a la mitad de la carretera. Cuando yo las vi dije, Dios mío, ¿qué hago? Bajé la velocidad despacitito, dije que no se muevan porque me matan. Entonces, o sea, ¿qué cosa? en base a ese coeficiente agostadero, pues ¿cuántas unidades animal tendríamos que tener en Zacatecas? Pues traíamos 3 veces más de lo que pudiéramos alimentar. ¿verdad? 3 veces más. Por supuesto, o sea, es como si ahorita tú y yo quisiéramos aquí comer y pidiéramos media órdenes de tacos y cómete tú un taco y yo otro, y pues Ay, es qué rico. imposible, ¿no? Es imposible, no. La sequía del 2011, efectivamente, tú referías la tragedia que fue. La estampa que nos lanzaba. Mucho ganado se tuvo que comercializar pues a un precio muy barato, pero eso no fue lo peor fue que mucho ganado murió Eso fue sin lo poder más tener un triste. ingreso para los productores. Claro. A mí se me señaló, se me criticó porque yo en algún momento declaré públicamente ante las condiciones de sequía que la recomendación para el ganadero era que vendiera su ganado, Sí. que se quedara única y exclusivamente con los vientres en edad reproductiva, el ganado más joven, el que él pudiera en su análisis económico sacar adelante. Claro. El Estabas reclamo- proponiendo una alternativa viable, Por supuesto. la única. por Y sí, supuesto. fue una época difícil para ti. Fue, yo creo, uno de los mayores desgastes al frente de esta área, Por ¿verdad? supuesto, porque los ganaderos en su justa desesperación pedían que el gobierno comprara alimento para mantener al ganado. Claro, no, pues O sea, estaba muy era un tema complicado. totalmente inviable, no habría Totalmente recursos. inviable. Hay que comprar alimento, pero para la gente también. Imagínate, ¿no? Ay, no, qué haber barbaridad. tenido alimento para abastecer 1 millón de cabezas de ganado, es inimaginable el monto de recursos que no existían, Totalmente que no inviable. existirán y que al final del día, literalmente, por ejemplo, la expresión, pues iban a convertir en estiércol, ¿no? Era alimento. Claro. Entonces ahí el tema era que el ganadero enfrentara con condiciones que nos permitiera también al gobierno entrar a acciones estructurales de fondo, como fue la construcción de esos bordos. Se adquirieron 48 camiones cisternas para estar llevando el agua, Me acuerdo. con lo que ello implica. Hijos. Pero bueno, eso nos llevó a todos a hacer un alto en el camino, una sacudida, una reflexión y a entender que tenemos que mejorar nuestra ganadería, que más que hablar de cantidad hay que hablar de calidad. Ujú. Hemos avanzado enormemente, en estos 5 años y medio hemos entregado en promedio cada año
300, 400 sementales de registro para mejorar la calidad genética que ya se ve en Zacatecas. Hace 2 años nos tocó ser la sede de la Convención Nacional de los Ganaderos. Exhibimos la calidad genética en ese evento de Zacatecas, donde ya estamos a la par con los estados históricamente, hablando de producción genética, más avanzados, como Nuevo León, como Tamaulipas, como Chihuahua. Ya estamos a ese nivel. Ya estamos a la par. Qué bueno. El haber logrado poner en marcha el famoso rastro TIF, Por que fin. se hizo en la administración Otro logro anterior, de este sexenio, claro. nos está ya permitiendo, toda vez que conservamos el estatus sanitario, que ese yo destacaría como el gran logro en la ganadería zacatecana, el gran logro de Miguel Alonso. ¿Qué es un estatus sanitario? ¿Decir que son sanas el ganado zacatecano? Hemos hablado de la famosa economía globalizada, ¿verdad? Hoy día los consumidores no solo exigen calidad y buen precio, hoy día lo que el consumidor también exige es sanidad. Claro. Es consumir alimentos inocuos, alimentos que no nos vayan a producir ninguna infección, ningún malestar, Claro. y eso cuesta. Y Zacatecas, al estar ubicado en un triángulo privilegiado, porque así como estamos en la franja desértica mundial, oye, pues también estamos prácticamente a 5 horas del Distrito Federal, de Nuevo León, de Jalisco, es decir, de los 3 núcleos poblacionales más grandes del país, que por obvias condiciones tienen desabasto de productos alimenticios, y nosotros podemos, y hemos sido históricamente los grandes abastecedores de carne para esos estados, y no se diga para Estados Unidos. Ahora, lo mejor que nos podría pasar es que vendiéramos el corte ya de la carne y no que se vaya todo el… Entonces, regresándome todo el al ejemplar. estatus sanitario, el USDA de Estados Unidos firma convenios con la Zagarpa en México para garantizar la compra de ganado mexicano siempre y cuando no haya problemas de tuberculosis o brucelosis. Claro. Y ellos certifican esa condición sanitaria. Hasta hace 2 años, Zacatecas era el único estado en la zona centro-norte del país que logró preservar su condición de estatus sanitario, toda vez que hicimos un nuevo barrido. En el 2011, en el primer año de la administración del gobernador Alonso, se hizo un nuevo barrido. Ahora sí que literalmente, como su nombre lo dice, es peinar todo el estado, de extremo a centro, para hacer pruebas sin costo para los ganaderos. Lo absorbió el gobierno de la República, el gobierno del estado, y detectar animales positivos con brucelosis o tuberculosis, cuarentenarlos, llevarlos al sacrificio para evitar que se siguiera propagando entre el ganado la enfermedad, que no fuera a tener un problema con la salud humana. Hay rangos que conforme a porcentajes establecidos te permiten conservar un estatus sanitario de zona limpia o zona sucia. Y somos limpias. Zacatecas es una zona limpia. ¿Cómo estábamos antes? Cuando se empezó esta administración, ¿estábamos medio sucios? Estábamos, o bastante sucios. Estábamos en condición de perder el estatus sanitario, como lo perdió Chihuahua, en riesgo, como lo perdió Durango, como lo perdió San Luis Potosí. Todos los estados vecinos perdieron en el 2011 su estatus sanitario. Y nosotros lo libramos. Zacatecas lo libró porque hicimos ese barrido sanitario sin costo para los productores. También hay que reconocer a nuestros ganaderos la altura de miras, que aceptaron llevar a despoblación ese hato infectado, y que hoy nos permite no solo exportar el ganado a Estados Unidos, sino a cualquier parte del mundo, porque tenemos esa condición sanitaria. Y con el rastro tipo Inspección Federal certificado, porque el tema no era equipar un rastro, el tema es que se certifique el proceso de sacrificio para tener esa calidad de tipo Inspección Federal. Que nunca se lograba certificar. Que no se había logrado. Ya no te voy a dejar hablar del sector agropecuario porque ya nada más me quedan 10 minutos, créeme, Enrique. Pues ahí me invitas a otro programa para concluir. Ándale pues, como tú quieras. A ver, vamos a tratar, digamos, en pocas palabras, cerrar el tema de lo que fue el campo en este sexenio. Digamos, de la escala del 1 al 10 lo encontramos, cuando llegaron ustedes nos encontrábamos en un 3, un 4, 5, 6, tú me dirás, ¿y cómo lo entrega Miguel Alonso? Mira, yo no quisiera… yo sé que la pregunta es muy cuadrada, ¿no? ¿Por qué no? Porque pudiera sonar
pues ahora sí que a falsas alabanzas, ¿no? Pero te metiste en la entraña del problema y resolviste Sí, muchas cosas. afortunadamente la visión, el respaldo del gobernador Alonso, porque luego se dice que hay gobernadores que no quieren entrarle al tema del sector agropecuario. Es que es real. Haber invertido 1,000 millones en infraestructura hidráulica en el campo, oye, no son obras que sean de relumbrón. Exacto, Si tú así dices, comenzaba yo. mejor pavimento, mejor agua Claro, auditorios, mejor... claro. Y aquí, mira, y esa gente del campo que sabe la realidad y que nos está viendo ahora en este momento, esa gente es la que va a refrendar o no la confianza en este gobierno, porque aquí hacemos valoraciones desde la comodidad de un escritorio, desde la comodidad de una curul en el legislativo con un traje de oposición para destrozar el sexenio, y sin embargo ahí están los que verdaderamente saben de esos cambios. Si no quieres, no me des la calificación, la dejamos en una gran interrogante, que la gente diga. Califique. Y ahora dime, ¿te esperabas la designación como candidato a presidente municipal de Guadalupe? Yo voy a decir un comentario de valoración. Después de este trabajo tan productivo, tan provechoso, era lógico que te voltearan a ver con potencial para encabezar el esfuerzo ahora de un municipio, Enrique. Pues sí, por supuesto que una vez que conocí la convocatoria de mi partido, bajo un análisis personal, decidí, al igual que otros compañeros, registrarme. Y en algún momento, dije que no iba a hablar de tu hermano, pero es inevitable, en algún momento tu candidatura, de acuerdo a algunas valoraciones de la prensa, decían, está pendiendo de un hilo de que sea o no Rafael Flores el candidato del PRD, entonces parecías depender de eso para que te dieran la candidatura. Los hechos nos demostraron que no fue así, que eras tu propio proyecto. Por supuesto, yo pues ahora sí que soy un orgulloso Flores Mendoza, pero yo soy Enrique, yo tengo mi proyecto de vida personal, yo milito en un partido distinto al que milita mi hermano. ¿Siempre has militado en este partido toda tu vida? Toda mi vida, toda mi vida ha sido así, y pues al igual que la gran mayoría de los guadalupenses y guadalupanos, pues soy un enamorado de mi municipio, me siento comprometido con él, y no puedo negar que una vez que muchas amistades y no amistades vieron en mí la condición, la capacidad de animarme a decir que el paso obligado para mí era entrar en este periodo, alzar la mano y buscar la posibilidad de contender, lo hice. Claro. Sé que es un reto mayor, Guadalupe es uno de los municipios que a nivel nacional está creciendo porcentualmente a un ritmo muy acelerado. Sí. Y así como este crecimiento se da, pues también la demanda de muchos satisfactores, claro, de servicios públicos, de vivienda, y pues es pues una oportunidad que ante un reto se da, y que pues hoy estamos en esta primera etapa deseando, como todos los ciudadanos de Guadalupe, que podamos darle continuidad a las grandes acciones que se han implementado, perfeccionarlas, hacer un lado los errores que se hayan cometido. Pero bueno, en este momento del calendario electoral, pues tú sabes, no se nos permite hablar ya de nuestras propuestas concretas, pero sí en el ánimo de que estoy cierto de todos los guadalupanos, es tener un Guadalupe en paz, un Guadalupe que pueda tener condiciones de bienestar, de que podamos buscar hacer la gestión todos juntos para generar más empleos, para crecer de manera planeada, tener los satisfactores que la sociedad demanda. La sociedad no es la gran demandante, la sociedad quiere pues un servicio de limpieza efectivo, que no haya baches, que haya condiciones de capacitación para las mujeres, para sus hijos. Los servicios, Enrique, como tú dices, el crecimiento tan acelerado de Guadalupe, con tantos fraccionamientos que brotan como una epidemia de repente que han brotado históricamente en Guadalupe, pues debe ser muy satisfactorio, ¿no? Tener esa oportunidad. Comenzábamos antes de entrar a cuadro señalando que tú eres periodista. Pues yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y mira todo lo que has hecho. ¿Cómo es la vida, no? ¿Cómo nos pues va sí, llevando a otras cosas que no pensamos?
Yo creo que luego al final todos encontramos nuestra vocación, donde nos sentimos más útiles, donde nos sentimos a gusto. Yo decía que toda mi vida había sido servidor público por decisión personal. Hoy es la primera vez que busco ser un servidor público por elección popular. Por elección popular. He participado como espectador y bajo otras trincheras en muchos procesos electorales. Esta es la primera vez que espero así hacerlo. Ojalá tenga el respaldo de los guadalupanos. Me siento en la mejor de las condiciones para ello. ¿Estás? Dicen que todo te llega en la vida en el momento en que debe llegar, claro. Y yo creo que pues esperemos que así sea. Dile a la gente de Guadalupe quién eres, aunque ustedes son una marca reconocida en Guadalupe, marca registrada. Flores Mendoza, muy queridos en Guadalupe, muy conocidos, muy arraigados en su tierra. Así es, pues mis abuelos originarios de San Ramón, Guadalupe, nosotros nacimos y crecimos en la calle Madero, en el corazón de Guadalupe, jugando en el Jardín Juárez, en el convento de Guadalupe. Yo hice mi primaria en el colegio de Guadalupe, la secundaria en la Federal Pedro Ruiz González, la preparatoria en el seminario, y en aquellos ayeres, cuando no había aquí la carrera de Ciencias de la Comunicación, pues migré como muchos guadalupanos, muchos zacatecanos a otros estados a completar mi formación. Estando allá decidí hacer una maestría también en medios masivos de comunicación, una especialidad en administración pública. Me enrolé por azares del destino en lo que era la SARCH en aquellos momentos, la Secretaría de Agricultura. Ahí es donde se marca el destino. Hidráulicos. En el área de comunicación social, había un área de comunicación social. Entre haber terminado la carrera y hacer la maestría, regresé una temporada aquí a Zacatecas, que fue donde tuve el privilegio, Silvia, de conocerte. Claro, era yo una chamaca. Yo entré a comunicación social con el entonces gobernador Genaro Borrego. Claro. Con el señor Candelas. ¿Cuánto duraste, Enrique? Muy meses, poquito, 7, 8 meses. 7, 8 meses. Pero yo me acuerdo que en el poco tiempo, desde que llegaste, te hiciste notar. Nosotros que estábamos en medios, decíamos, estabas joven, muy carismático y muy con vocación de servir. Nos gustaba tratar contigo. Maestros como Nacho Valenzuela, que me dio la alta responsabilidad de producir la Media Hora Nacional, un programa de radio para impulsar en aquellos años el Pacto de Solidaridad Económica. Recordarás que entró en crisis el país. Claro, cómo no. Se hizo aquel famoso pacto, te tocó vivir aquello. Solidaridad Económica. Pues grandes maestros, ahí finqué la admiración por mujeres como tú. Ay, gracias. Que son un ejemplo de las mujeres zacatecanas. Hoy que estoy visitando a los amigos me doy cuenta la importancia y la valía que tienen toda la toma de decisiones las mujeres. Claro, por supuesto. A quien aprovecho para mandarles un cordial saludo. Claro que sí. Como reto mayúsculo, no sería propuesta, pero sí, ¿cuál crees que sea el gran reto de Guadalupe? Que como cuando llegaste a la Secretaría del Campo sabías la situación que pasaba, decir ahora a Guadalupe, ¿qué esperar hacer? Sin duda en Guadalupe y en cualquier otro de los 58 municipios, el gran reto es atender escuchando a la gente. Muy bien. Pensamos que la percepción de los grandes temas de la agenda nacional y estatal, la inseguridad, la educación, se puede tratar igual y no es así. Varía de colonia a colonia. Claro. Lo he podido percibir en estos momentos, por eso tenemos muy claro que hay que hacer un gobierno que se base en las propuestas de la gente y obviamente priorizar el recurso público. No podemos aspirar en un periodo tan corto que va a ser esta administración de 2 años, por el empate de los calendarios electorales federales y estatales, a quien llegue a gobernar un municipio a hacer grandes obras. Yo creo que esto implica ir a lo fundamental. Dicen que la palabra fundamental es quitarse la fundamental, ¿verdad? Nunca había oído esa definición. Ir a lo básico. Claro. Y la gente reclama lo que comentábamos hace unos instantes. Primero que se le escuche y que se le atienda en sus prioridades. Y sobre todo la gente de Guadalupe, ¿eh? Por supuesto. La gente de Guadalupe, cuidado, es muy demandante de su presidente municipal. Y bueno, ya te invitaré, Enrique, esperemos que haya la oportunidad durante la campaña o ya como presidente municipal de Guadalupe. Por lo pronto, el tiempo nos comió de una manera tremenda. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya veremos cómo te va. Te deseamos la mejor de las suertes, por supuesto. Muchas gracias por la oportunidad y un fuerte saludo a tu amplio auditorio.
Muchas gracias. A usted, amigo, también muchas gracias por habernos seguido en Diálogos. Ya sabe que aquí tiene una cita todos los jueves a las 5 de la tarde para escuchar a los servidores públicos del Estado de Zacatecas y a quienes aspiran, como le dije al principio, a seguir sirviendo. Si usted no nos vio en todo el programa completo, sígalo en la página silviamontes.com.mx. Como siempre, gracias a Marco Méndez, productor de este programa. Hasta la próxima. Los veo.